Bueno, entonces el capítulo 6 está relacionado con dos nuevos conceptos que lleva el título de trabajo, energía y conservación de la energía. Entonces, en este capítulo nosotros vamos a definir dos nuevos conceptos de la física, que son el trabajo y la energía. Estos dos conceptos son muy importantes para estudiar el movimiento de un cuerpo, sobre todo cuando la fuerza que actúa sobre el cuerpo no es constante. Si la fuerza no es constante, entonces la aceleración tampoco puede ser constante y no podríamos aplicar las ecuaciones de cinemática o de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que hemos visto en los anteriores capítulos. Entonces, cuando la fuerza varía, puede variar en magnitud y puede variar en dirección, o solamente en magnitud, o solamente en dirección con el movimiento circular uniforme. Entonces, en ese caso, tendríamos nosotros que utilizar el cálculo integral para resolver la segunda ley de Newton, ¿ya? Sin embargo, como no todos los alumnos tienen aprobado el cálculo, muchos están llevando en forma paralela, entonces nosotros para resolver esos problemas vamos a utilizar los conceptos de trabajo y energía, ¿ya? Como ejemplos de fuerzas variables tenemos la fuerza gravitacional o el peso de un cuerpo y también las fuerzas elásticas, que los vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se define el trabajo para la física, ¿ya? Bueno, para cambiar la posición de un cuerpo, para comprimir o estirar un resorte, para levantar un cuerpo, se debe realizar un trabajo. Ahora, para efectuar un trabajo siempre debemos vencer una resistencia o vencer una fuerza. Y solo habrá trabajo sobre un cuerpo si es que éste se desplaza a lo largo de la línea de acción de la fuerza aplicada. Entonces, necesariamente para que haya trabajo, la fuerza debe actuar en la misma línea de acción que el desplazamiento. O el cuerpo se debe mover sobre la misma línea de acción de la fuerza. ¿Cómo se define la energía? La energía representa la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo. Hay muchos cuerpos, muchos sistemas que tienen almacenada energía en su interior, diferentes tipos de energía, ¿ya? Entonces, esa energía puede ser utilizada para realizar un trabajo. Mientras más energía tenga un cuerpo, mayor será el trabajo desarrollo, ¿ya? Ahora, vamos a ver el trabajo realizado por una fuerza constante, ¿ya? Entonces, cuando yo explico una figurita, ustedes tienen que ampliar la imagen en su celular, ¿ya? Entonces, si sobre un cuerpo actúa una fuerza constante F y lo produce un desplazamiento D sobre una línea recta, y si dicha fuerza tiene la misma dirección del desplazamiento, entonces el trabajo viene definido simplemente por el producto de la fuerza y la distancia, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, tengo yo un cuerpo que avanza de izquierda a derecha sobre una superficie horizontal bajo la acción de una fuerza F. El cuerpo se desplaza también de izquierda a derecha una distancia D. Entonces, la fuerza se encuentra sobre la misma línea de acción del desplazamiento, o el desplazamiento se encuentra sobre la misma línea de acción de la fuerza. Entonces, en estas circunstancias, el trabajo se define simplemente por el producto de la fuerza y la distancia o desplazamiento. Recuerden ustedes que para nosotros el desplazamiento es un vector, pero si el movimiento es en dirección horizontal, en línea recta, el vector desplazamiento va a ser igual a la distancia recorrida. Solamente bajo esa situación vamos a decir que la distancia recorrida es igual al desplazamiento, ¿ya? Ahora, si es que la fuerza constante se aplica al cuerpo, forma un ángulo θ con la horizontal o con el desplazamiento, como se muestra en esta figura. Entonces, en esta figura, la fuerza que actúa sobre este cuerpo forma un ángulo θ con la horizontal o con el vector desplazamiento. Entonces, acabamos de decir que la fuerza para que efectúe trabajo debe tener
debe encontrarse sobre la misma línea de acción del desplazamiento. Entonces, esta fuerza tenemos que descomponerlo en sus dos componentes. Una componente vertical que será F seno de tita, que no está aquí representada, y otra componente horizontal que será F coseno de tita. Entonces, en este caso, el trabajo realizado por la fuerza F, si produce un desplazamiento D, se define como el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Entonces, para nosotros el trabajo es una magnitud escalar que se define por el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Entonces, en este caso, si nosotros queremos encontrar el trabajo, debo multiplicar yo esta componente de la fuerza F coseno de tita por el desplazamiento D. Pero si nosotros recordamos la definición de producto escalar que hemos visto en el capítulo 2, el producto escalar habíamos representado por un punto. Entonces tengo F punto D es igual a la magnitud de F por la magnitud de D por el coseno del ángulo que forma F con D. Entonces, en este caso estamos viendo en forma clara que el trabajo es una magnitud escalar y que depende de un producto escalar. En este caso, de los vectores fuerza y el vector desplazamiento. Si nosotros efectuamos una gráfica de la fuerza en función del desplazamiento, estamos hablando en este caso un desplazamiento en la dirección X. Y por eso yo represento la fuerza con Fx. Entonces, como la fuerza es constante, va a ser una línea recta paralela al eje X. Si consideramos un desplazamiento de un valor X1 a un valor X2, entonces el área que se encuentra debajo de esta gráfica es igual al trabajo, porque el área será igual a la base por altura. La base es X2 menos X1 y la altura es Fx. Si X1 está en el origen, va a ser 0. Y por lo tanto el trabajo va a ser simplemente X por F o Fx por X. Ahora, el trabajo puede ser positivo, negativo o nulo. Esto depende del ángulo que forme el vector fuerza con el vector desplazamiento. Cuando la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento, el trabajo es positivo. Porque en este caso el ángulo que forma F con D es 0 y el coseno de 0 es 1. Cuando la fuerza es opuesta a la dirección del desplazamiento, el trabajo es negativo, porque en este caso el ángulo que forma la fuerza, en este caso de la figura, la fuerza actúa hacia la izquierda y el desplazamiento hacia la derecha. Entonces la fuerza es opuesta a la dirección del desplazamiento. Y por lo tanto el ángulo que forma F con D va a ser 180 grados. Y el coseno de 180 es menos 1. Por eso el trabajo siempre va a ser negativo. Finalmente, si la fuerza es perpendicular al vector desplazamiento, el ángulo que forme la fuerza con el desplazamiento es 90 grados. El coseno de 90 es 0 y por lo tanto vamos a tener un trabajo nulo o un trabajo igual a 0. En cuanto a las unidades del trabajo en el sistema internacional o MKS, la fuerza se mide en newtons, la distancia en metros y por lo tanto el newton por el metro recibe el nombre de julio, que lo vamos a representar con la letra J mayúscula. En el sistema CGS la fuerza es la dina, la distancia el centímetro, la unidad de trabajo es el ergio. Y finalmente en el sistema inglés o técnico británico, la fuerza se expresa en libras y la distancia en pie. Entonces la unidad de trabajo es la libra fuerza pie. Vamos a ver ahora el trabajo realizado por una fuerza variable. Bueno, hay muchas aplicaciones en las cuales el trabajo lo realiza una fuerza que varía en magnitud o dirección o al mismo tiempo puede variar en magnitud y dirección durante el desplazamiento del cuerpo. Ahora, por ejemplo, si se estira lentamente un resorte, la fuerza necesaria para estirar ese resorte aumenta gradualmente a medida que el resorte se alarga.
Si yo tengo un resorte y quiero estirarle 5 centímetros, aplico una fuerza. Pero si quiero estirarlo 10 centímetros, ya no lo voy a conseguir con la misma fuerza, sino que tengo que aumentar la magnitud de esa fuerza. Entonces, para estirar un resorte, siempre se requiere una fuerza variable. Y si la fuerza es variable, la aceleración también va a ser variable, ¿no? Consideremos el siguiente ejemplo. Pueden ampliar la imagen de su celular, ¿ya? Entonces, consideremos el movimiento de un auto sobre el eje X o sobre una superficie horizontal. Entonces, este auto se mueve bajo la acción de una fuerza variable, ¿ya? Entonces, consideremos que para avanzar una distancia X1 del origen, se lo tiene que aplicar una fuerza F1. Y para avanzar una distancia X2 también desde el origen, se requiere una fuerza mayor F2, ¿ya? Entonces, si nosotros graficamos los diferentes valores que pueden existir entre F1 y F2 o entre X1 y X2, entonces esa gráfica lo tenemos representado aquí en esta figura. Estamos viendo en esta figura que la fuerza varía. En primer lugar, la fuerza aumenta, luego se mantiene constante y luego disminuye. Estamos considerando nosotros 10 intervalos de desplazamiento. X1, X2, X3, X4. Entonces, el área debajo de toda esta gráfica o el área debajo de esta curva representa el trabajo que efectúa una fuerza variable. Pero no tenemos nosotros una fórmula para calcular el área de esta figura, porque no es un cuadrado, no es un rectángulo, no es un triángulo, ¿ya? Entonces, para aproximar el cálculo del área, nosotros subdividimos en segmentos, ¿ya? En este caso, yo he dividido en 10 segmentos de un espesor delta X, ¿no? Entonces, tengo 10 espesor. Entonces, el área del primer segmento será igual a ¿qué? A la fuerza F1 por delta X. El área del segundo segmento será F2 por delta X. Pero F1 por delta X también es igual al trabajo que se hace en el primer segmento. Y F2 por delta X es el trabajo que hace la fuerza 2 en el segundo segmento. Entonces, el trabajo total, que es igual al área total, será igual a F1 delta X más F2 delta X más F3 delta X más F4 delta X más puntos suspensivos Fm por delta X. Entonces, si nosotros queremos obtener el área con mayor exactitud, entonces tendremos que aumentar el número de segmentos. Es decir, tendremos que disminuir el ancho delta X, de tal manera que nosotros tengamos un área aproximada. Sin embargo, a medida que nosotros aumentamos el número de segmentos, ¿ya? Si nosotros aumentamos el número de segmentos, entonces se va a hacer cada vez el espesor mucho más pequeñito. Va a haber un momento en que el espesor prácticamente se acerque a cero, ¿ya? Entonces, cuando esto ocurre, estamos alcanzando nosotros el límite. Y por lo tanto, de acuerdo a la definición del cálculo integral, esto se convierte en la integral de la fuerza desde un valor de X1 hasta un valor de X2. Vamos a considerar que la fuerza actúa desde un valor X1 en el punto 1 a un valor X2 en el punto 10. Entonces, de acuerdo a esta definición del cálculo integral, el trabajo, que es igual al área de la curva, porque esta área yo también lo puedo calcular aplicando integrales, desde un valor X1 hasta un valor X2. Entonces, el trabajo, que es igual al área debajo de la curva, será igual a la integral de f por dx. En este caso estamos hablando de una integral definida, cuyo límite inferior es x1 y el límite inferior es x2. Entonces, a partir de esta ecuación, si la fuerza es constante, sale fuera del signo de integración y no va a quedar integral de dx. La integral de dx es x, que será x2 menos x1. Entonces, si la fuerza es constante, el trabajo será f por x2 menos x1.
Pero si la fuerza no es constante, tenemos que encontrar una relación entre la fuerza y la variable X para resolver la integral, ¿ya? Entonces, esta ecuación nos permite calcular el trabajo cuando la fuerza es variable en magnitud. Ahora, si la fuerza varía en magnitud y en dirección, entonces tenemos que trabajar con la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Y esa componente es F coseno de θ. Entonces, de una forma más general, el trabajo será igual a la integral de F coseno de θ de X desde un valor de X1 a un valor de X2. Entonces, necesariamente cuando tengamos una fuerza variable, tendremos que aplicar el cálculo integral. No tenemos otra solución, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora la relación que existe entre el trabajo y otro concepto nuevo que recibe el nombre de energía cinética. El trabajo realizado por una fuerza externa está relacionado con el cambio o variación de la velocidad de un cuerpo. Entonces, en esta figura vamos a considerar que un cuerpo de masa M se mueve sobre una línea recta o sobre una línea horizontal bajo la acción de una fuerza constante, es decir, su magnitud es constante de la fuerza F. Y en este caso, la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Por lo tanto, si la fuerza es constante, la aceleración también será constante. Consideremos nosotros que V sub 1 es la velocidad inicial y V sub 2 es la velocidad final después de haber recorrido una distancia D. Entonces, si la fuerza es constante y la aceleración es constante y despreciamos nosotros el rozamiento, entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton como hemos visto en el capítulo 5. Y también podemos aplicar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o las ecuaciones de cinemática. Entonces, la fuerza será igual a la masa por la aceleración. La tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia o desplazamiento. En este caso les decía que el desplazamiento es igual a la distancia. Si nosotros despejamos la aceleración de esta ecuación y lo sustituimos en la segunda ley de Newton, vamos a tener F es igual a la masa por B sub 2 al cuadrado menos B sub 1 al cuadrado sobre 2D. ¿Ya? Entonces, si yo llevo a multiplicar D, que está aquí en el denominador del lado derecho, lo llevo a multiplicar a la fuerza que está en el lado izquierdo, en el lado izquierdo voy a tener F por D. ¿Y qué es F por D? F por D es el trabajo realizado por la fuerza resultante, que también recibe el nombre de trabajo total. Entonces, el trabajo total es igual a la fuerza resultante por la distancia o por el desplazamiento. En el lado derecho voy a separar yo en dos términos, ¿ya? Un medio de mv2 al cuadrado menos un medio de mv1 al cuadrado, ¿ya? Un medio de m por la velocidad recibe el nombre de energía cinética. Entonces, la energía cinética de un cuerpo es igual a la masa por su velocidad al cuadrado dividido entre 2. Entonces, el primer término del lado derecho representa la energía cinética final, un medio de mv2 al cuadrado. Y el segundo término del lado derecho representa la energía cinética inicial, un medio de mv1 al cuadrado. Entonces, el trabajo que hace la fuerza resultante F por D será igual a ¿qué? A la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, esta ecuación recibe el nombre de teorema trabajo-energía. ¿Qué nos dice el teorema trabajo-energía? Nos dice que el trabajo que hace la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación de la energía cinética del mismo. ¿Ya? Entonces hay que tener presente de que W es el trabajo total o el trabajo que hace la fuerza resultante. El trabajo total o el trabajo que hace la fuerza resultante también será igual a la suma vectorial de todos los trabajos
que efectúan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Ahora, las unidades del trabajo son equivalentes a las unidades de la energía, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en el sistema internacional, la energía cinética también lo podemos expresar en julios, ¿ya? La masa lo expresamos en kilogramos, la velocidad, metros sobre segundo, velocidad al cuadrado será metro cuadrado, segundo cuadrado. Sabemos que el kilo por metro sobre segundo cuadrado es el newton y el newton por metro es el joule. Entonces, tanto la energía como el trabajo lo expresamos en las mismas unidades. Vamos a ver ahora la energía potencial gravitacional. Cuando una fuerza gravitacional actúa sobre un cuerpo que experimenta un desplazamiento, la fuerza gravitacional realiza un trabajo sobre el cuerpo. Y vamos a ver que este trabajo siempre se expresa en función de la posición inicial y la posición final. Cuando hablamos nosotros de fuerza gravitacional, nos estamos refiriendo al peso que tiene un cuerpo. El peso de un cuerpo es una fuerza gravitacional. Entonces, ahora vamos a ver el trabajo que realiza la fuerza gravitacional o el peso de un cuerpo. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos aquí la superficie del suelo, que para nosotros es un nivel de referencia. Cuando hablamos de trabajo que hace una fuerza gravitacional o de energía potencial gravitacional, siempre tenemos que tener un nivel de referencia porque está en función de la altura. Entonces, consideremos que inicialmente un cuerpo se encuentra a una altura y⁻1 respecto a nuestro nivel de referencia. Nosotros queremos subir este cuerpo a una altura y⁻2, también respecto a nuestro nivel de referencia. Entonces, la altura total que vamos a subir el cuerpo será y2 menos y1. Consideremos que cuando el cuerpo se encuentra a una altura y por encima de nuestro nivel de referencia, están actuando dos fuerzas. Una fuerza P, que es la que trata de subir al cuerpo hacia arriba, o es la fuerza que sube el cuerpo. Si no actuaría esta fuerza P, entonces el cuerpo no lo podemos subir desde y1 hasta y2. Entonces, cuando está actuando esta fuerza P vertical hacia arriba, que es la responsable de subir el cuerpo de y1 a y2, también actúa otra fuerza que recibe el nombre de fuerza gravitacional o el peso del cuerpo, simplemente que lo representamos con W. Entonces, si nosotros queremos calcular el trabajo que hace esta fuerza gravitacional, siempre va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque el cuerpo se desplaza hacia arriba, ¿ya? Y el peso actúa hacia abajo. Entonces, el ángulo que forma el desplazamiento con el peso es de 180 grados y el coseno de 180 es -1. Entonces, siempre el trabajo que efectúa el peso va a ser negativo. Y por lo tanto, de acuerdo a nuestra definición, el trabajo que hace el peso, la fuerza gravitacional, ya sabemos que es negativo. Colocamos aquí el signo menos. Será igual al peso, que es la fuerza, por la distancia recorrida o desplazamiento, que será y2 menos y1. El peso también sabemos que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, si nosotros introducimos el peso aquí en el paréntesis, vamos a tener que el trabajo que hace la fuerza gravitacional va a ser igual a menos mgy2 menos mgy1. Ahora bien, el producto de la masa por la aceleración de la gravedad por la altura y recibe el nombre de energía potencial gravitacional. Entonces, en el lado derecho, aquí en el paréntesis, el primer término mgy2 representa la energía potencial gravitacional final y mgy1 representa la energía potencial gravitacional inicial. Observen que en esta ecuación el trabajo que hace el peso o el trabajo que hace la fuerza gravitacional depende de la posición final y de la posición final. Perdón, depende de la posición final y de la posición inicial. Y la posición inicial, ¿ya?,
depende de la altura, ¿no? Depende de la altura respecto a un nivel de referencia, ¿ya? Muy bien. Entonces encontramos a partir de esta ecuación que el trabajo que hace la fuerza gravitacional es negativo en primer lugar y será igual a que al cambio, variación de la energía potencial gravitacional menos mgy2 menos mgy1. Desde luego que aquí podemos nosotros utilizar el signo y colocar energía potencial inicial menos energía potencial final. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a representar con W' el trabajo realizado por la fuerza P. Y hemos dicho que la fuerza P es la fuerza que sube al cuerpo desde la altura Y1 a Y2. Si nosotros queremos levantar un cuerpo desde el suelo a una determinada altura, tenemos que efectuar una fuerza vertical, que tendrá que ser aproximadamente igual al peso o mayor que el peso para poder levantar. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, el trabajo total o el trabajo que hace la fuerza resultante es igual a la suma vectorial de todos los trabajos que realizan las fuerzas. Entonces, en este caso, el trabajo total va a ser igual al trabajo que hace el peso más el trabajo que hace la fuerza P, que lo estamos representando con W'. Y de acuerdo al teorema de trabajo y energía, este trabajo total es igual al cambio variación de la energía cinética final menos energía cinética inicial. Entonces, vamos a reemplazar aquí, en vez del trabajo gravitacional, lo que hemos visto anteriormente. Entonces tengo W' más el trabajo gravitacional, pero el trabajo gravitacional era menos mgy2 menos mgy1. La energía cinética final es un medio de mv2 al cuadrado y la energía cinética inicial es un medio de mv1 al cuadrado. Entonces este término negativo lo llevamos al lado derecho. Y luego ordenando tenemos que el trabajo W', el trabajo que hace la fuerza P, es igual a la suma de la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final menos la suma de la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial. Entonces, en esta ecuación, la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitacional final recibe el nombre de energía mecánica total final. La suma de la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial también recibe el nombre de energía mecánica total inicial. Ahora, en esta ecuación puede darse un caso muy particular, que en la mayoría, digamos, de los problemas, sobre todo cuando no actúan fuerzas de rozamiento, ¿ya? El trabajo que hace W' puede ser cero. Entonces, en el caso especial en que la única fuerza que actúa es la fuerza gravitacional, entonces el trabajo que hace W' va a ser cero. ¿Por qué? Porque si la fuerza P es cero, entonces el trabajo W' va a ser cero. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí cero en vez de W', este término puede venir al lado izquierdo con signo positivo o quedarse en el lado derecho con signo positivo. Entonces vamos a tener la siguiente expresión, ¿ya? Fíjense, un medio de mv2 al cuadrado más mgy2 va a ser igual a un medio de mv1 al cuadrado más mgy1. Esta ecuación representa el principio de conservación de la energía. ¿Cuándo se cumple este principio de conservación de la energía? Cuando el trabajo que hace la fuerza P es cero o cuando no actúa ninguna fuerza de rozamiento. Entonces, cuando no actúa ninguna fuerza de rozamiento, la energía mecánica total inicial es igual a la energía mecánica total final. O la energía mecánica total final es igual a la energía mecánica total inicial. Muy bien. Vamos a ver ahora otro tipo de energía que recibe el nombre de energía potencial elástica. Este tipo de energía aparece cuando nosotros estiramos o comprimimos un resorte. Entonces, en esta figura,
consideremos que tenemos un resorte que está sujeto en el lado izquierdo, en el eje vertical o en el eje Y. Vamos a considerar el movimiento en la dirección horizontal o en el eje X. Entonces, en el lado derecho de este resorte, colocamos un cuerpo de masa M, ¿ya? En esta figura de aquí arriba, el resorte no está estirado ni comprimido, es decir, tiene su longitud original. Ahora, como este bloque está soldado, diremos, al lado derecho del resorte, si yo quiero estirar el resorte, entonces tengo que jalar el bloque de masa M hacia la derecha. Consideremos que aplicamos una fuerza P para estirar el resorte una distancia X. Cuando nosotros estiramos un resorte, de acuerdo a la ley de Hooke, aparece una fuerza elástica. No es de que aparece, sino actúa sobre el resorte una fuerza elástica o fuerza restauradora que trata de llevar al resorte a su longitud original. Y de acuerdo a la ley de Hooke, esta fuerza elástica es igual a K por X, donde K es una constante del resorte y X es la distancia que se estira o se comprime el resorte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros estiramos el resorte a una distancia X bajo la acción de esta fuerza P, esta fuerza elástica o esta fuerza restauradora también efectúa un trabajo. En este caso vamos a llamar trabajo elástico producido por una fuerza elástica. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a calcular en primer lugar es el trabajo que hace esta fuerza elástica cuando nosotros estiramos un resorte de un valor X1 a un valor X2. Y luego vamos a calcular el trabajo que hace la fuerza P. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a definir la energía potencial elástica para estirar un resorte con la letra U mayúscula. Y esa energía potencial elástica es negativa. Es igual a 1/2 de K por X al cuadrado, donde K es la constante del resorte y X es el estiramiento o compresión que sufre un resorte, que recibe el nombre de elongación del resorte. Entonces, para un estiramiento del resorte, desde un valor de X1 hasta un valor de X2, el trabajo realizado por la fuerza resultante está dada por esta expresión. Entonces, el trabajo que hace la fuerza elástica es igual a menos 1/2 kx2 al cuadrado menos, paréntesis, menos 1/2 de kx1 al cuadrado. Entonces, 1/2 de kx2 al cuadrado es la energía potencial elástica final. Y 1/2 de kx1 al cuadrado es la energía potencial elástica inicial. Entonces, el trabajo que hace, el trabajo que hace la fuerza elástica será igual a la energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial. Si nosotros factorizamos este signo menos, entonces vamos a tener 1/2 de kx2 al cuadrado menos 1/2 de kx1 al cuadrado. Entonces, el trabajo que hace la fuerza elástica es negativo. ¿Y es igual a qué? A la energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial. Muy bien. Entonces, ahora nuevamente vamos a representar con W' el trabajo que realiza la fuerza P que hemos aplicado para estirar el resorte. Entonces, de acuerdo al teorema del trabajo y energía, el trabajo total será igual al trabajo que hace la fuerza P, W', más el trabajo que hace la fuerza elástica. Pero la suma de estos dos trabajos tiene que ser igual al cambio, variación de la energía cinética. Entonces, nuevamente dejamos W' y en vez del trabajo elástico sustituimos este valor que hemos encontrado anteriormente, la energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial, pero negativa, igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial.
Entonces, haciendo las operaciones correspondientes y despejando W', encontramos que el trabajo que hace esta fuerza P es igual a ¿qué? A la suma de la energía cinética final más la energía potencial elástica final menos la suma de la energía cinética inicial más la energía potencial elástica inicial. Pero la suma de estos dos términos representa la energía mecánica final y la suma de estos otros dos términos representa la energía mecánica inicial. Entonces, el trabajo que hace la fuerza P es igual al cambio variación de la energía mecánica total. Ahora bien, en el caso particular, nuevamente, en que no actúe esta fuerza P, si no actúa esta fuerza P, o si P es cero, entonces W' va a ser cero. Entonces, en el caso particular en que no actúe la fuerza P y no actúe ninguna fuerza de rozamiento, este término se va a hacer cero. Entonces, W' va a ser cero. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener la siguiente ecuación. La energía mecánica total inicial va a ser igual a la energía mecánica total final. La energía mecánica total inicial en este caso es igual a la suma de la energía cinética inicial más la energía potencial elástica inicial. Y la energía mecánica total final será igual a la suma de la energía cinética final más la energía potencial elástica final. Entonces, esta ecuación, les decía, representa el principio de conservación de la energía mecánica total. Ahora, este principio se cumple cuando no actúan fuerzas de rozamiento sobre un cuerpo o sobre un sistema. Hay que tener siempre cuidado que el principio de conservación de la energía mecánica total se cumple cuando no actúa ninguna fuerza de rozamiento. Ahora, resumiendo, entonces, el trabajo que hace una fuerza de rozamiento es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Hay que tener en cuenta que siempre el trabajo que hace una fuerza de rozamiento es negativo. ¿No? Entonces, lo coloco yo aquí el signo menos. Entonces, tengo el signo menos por delante del trabajo que hace la fuerza de rozamiento. A partir de esta ecuación, yo puedo despejar la energía mecánica inicial. Como está con signo negativo en el lado derecho, va a pasar al lado izquierdo con signo positivo. Y el trabajo que está con signo negativo en el lado izquierdo va a pasar con signo positivo al lado derecho. Entonces, comúnmente se escribe la ecuación de esta forma, que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final más el trabajo que hacen las fuerzas de rozamiento. Entonces, esta ecuación es general cuando actúan fuerzas de rozamiento. Si no actúan fuerzas de rozamiento, entonces el trabajo que hace la fuerza de rozamiento es cero. Entonces, si este término es cero, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Entonces, cuando no actúe ninguna fuerza de rozamiento, siempre se va a cumplir este principio de conservación de la energía. Finalmente, en algún sistema o en algún cuerpo pueden estar presentes los tres tipos de energía que hemos visto. Entonces, en esa situación, la energía mecánica total será igual a la energía cinética más la energía potencial gravitacional más la energía elástica. Si no hay resorte, la energía mecánica total será simplemente la cinética y la potencial gravitacional. Si no hay altura, la energía mecánica total será simplemente la energía cinética. Y si no aparece ninguno de estos tres términos, la energía mecánica total será igual a cero. Me espera un segundito, hijito, tengo una llamada urgente, por favor.
Ya me va a disculpar, joven, entró una llamada del exterior. Bueno, entonces ahora para ver cómo actúan las fuerzas de rozamiento, vamos a definir dos tipos de fuerzas, ¿ya? Las fuerzas conservativas y las fuerzas disipativas. Vamos a ver en primer lugar qué son las fuerzas conservativas. El trabajo realizado por una fuerza gravitacional es independiente de la trayectoria y depende solamente del valor inicial y del valor final de la energía potencial gravitacional. ¿Ya? Ahora, si solo actúa sobre un cuerpo la fuerza gravitacional o su propio peso, la energía mecánica total del sistema o del cuerpo se mantiene constante, es decir, se conserva. Entonces, cuando actúan fuerzas gravitacionales, ¿ya? La energía mecánica total se conserva. Entonces, para nosotros la fuerza gravitacional y la fuerza elástica se denominan fuerzas conservativas. ¿Por qué? Porque cuando actúen estas fuerzas siempre se va a conservar la energía mecánica. Vamos a ver cuáles son las fuerzas disipativas. El trabajo de la fuerza de rozamiento depende de la trayectoria, depende de la distancia. Entonces, a mayor trayectoria dada entre dos puntos, mayor va a ser el trabajo. Cuando actúan fuerzas de rozamiento, la energía mecánica total no se conserva. Por esta razón, para nosotros, todas las fuerzas de rozamiento se denominan fuerzas disipativas o fuerzas no conservativas. Finalmente, para terminar este capítulo, vamos a ver el concepto de potencia, ¿ya? La potencia se define como la rapidez de efectuar un trabajo. Y para nosotros la potencia se define la razón entre el trabajo y el tiempo transcurrido. Vamos a definir en primer lugar la potencia media. La potencia media se define como el trabajo desarrollado sobre el tiempo transcurrido, ¿ya? Entonces, para nosotros la potencia media es el trabajo final menos el trabajo inicial entre el tiempo transcurrido. Entonces, el trabajo final menos el trabajo inicial lo representamos con delta W, ¿ya? Que representa el cambio, variación del trabajo. Entonces, la potencia media lo vamos a representar con la letra P mayúscula y su raíz, ¿ya? Como el trabajo desarrollado sobre el tiempo transcurrido. Ahora, si el trabajo no es constante, tendremos que definir nosotros una potencia instantánea de la siguiente manera. Entonces, la potencia instantánea es igual al límite de la potencia media, es decir, al límite de delta W sobre delta T, cuando delta T sea pequeñito o se acerque a cero. Entonces, la potencia es igual a la derivada del trabajo respecto al tiempo, dW a dt. La unidad de potencia en el sistema internacional es el joule por segundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trabajo lo expresamos en julios y el tiempo en segundo. Entonces, un julio sobre un segundo recibe el nombre de watt, ¿ya? Watt, que lo vamos a simplificar con la W mayúscula. Ahora, también tenemos otra unidad que recibe el nombre de kilowatt. El kilowatt es igual a 1000 watts. Ustedes saben que nosotros la energía eléctrica lo pagamos por kilowatt consumido, ¿no ve? Entonces el kilowatt es una unidad de potencia, lo que nosotros pagamos es la potencia, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el sistema inglés, la unidad de potencia es la libra, perdón, es el pie por libra sobre segundo, ¿ya? El pie libra por segundo. Normalmente se utiliza otra unidad mayor que recibe el nombre de caballo de vapor o horsepower, que en inglés se lo representa con HP. Realmente la potencia de los motores viene representada en HP. Por ejemplo, un motor de un automóvil puede tener 200 HP, 250 HP, ¿no? Entonces, la potencia se representa en HP. Finalmente, vamos a ver que hay una relación de la potencia y velocidad cuando el trabajo lo realiza una fuerza constante. Entonces, el trabajo, si nosotros tenemos un cuerpo que efectúa un trabajo debido a una fuerza,
Entonces, si la fuerza tiene el mismo sentido y dirección que el desplazamiento, el trabajo va a ser positivo y será igual a F por D. La potencia es trabajo sobre el tiempo, por lo tanto el trabajo será F por D sobre T. Pero nosotros sabemos que D sobre T es igual a la velocidad, la distancia sobre el tiempo es igual a la velocidad, ¿ya? Entonces, finalmente tenemos que la potencia va a ser igual a, ¿qué? A la fuerza por la velocidad. Esto es siempre y cuando la fuerza sea constante, ¿ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con eso damos por terminado el capítulo 6. La próxima semana vamos a hacer problemas. Las 2 clases de la otra semana vamos a hacer problemas, ¿ya? El capítulo 6 ya está en el Moodle, así que les pido que lo repasen, que lo estudien. También ahí está ya la fecha para la presentación de su práctica, ¿ya? Bueno, aquí voy a parar la grabación. Si desean hacer alguna consulta, alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos.